¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Os invito a que formen parte de este canal top. Os dejo el link en la parte de abajo. Estoy como Julius Top. Suscríbete, dale like y comparte el vídeo. El día de hoy hablaremos sobre cuánto cuesta construir una casa en Madrid. Para lo cual te pido que me acompañes hasta el final de este vídeo. ¿Veis? Madrid y Barcelona son ciudades principales de España, por ende la calidad de vida es bastante alta y asimismo el tema de los precios de las casas, de los inmuebles son relativamente altos. ¿Por qué digo altos? Porque a continuación os explicaré cuánto es el costo, vale, por metro cuadrado en Madrid. Pues mira, para lo cual te pido que tengas en la mano una calculadora. Vamos a empezar por el barrio de Arganzuela. El metro cuadrado está en 3.777 euros, en El Retiro 4.130, en Chamartín 4.499, Tetuán 3.419, Chamberí 4.709, Fuencarral 3.219 euros, Moncloa 3.552, La Latina 2.176, Carabanchel 2.102, Usera 1.846, Puente de Vallecas 1.767, Moratalaz 2.408 euros, Ciudad Lineal 2.812, Hortaleza 3.066, Villa de Vallecas 2.209 euros, San Blas 2.397, Barajas 2.960 y el barrio más top de Madrid es Salamanca, en el cual el metro cuadrado oscila entre los 5.000 a 6.000 euros. Como veis, en este barrio mayormente reside familias afincadas o familias de clase media a alta. Mismo, pues es el lugar de residencia de muchos famosos. Salamanca es un barrio tradicional y pues está en la zona top, en el centro de Madrid. Así que si estás pensando visitarlo o tomar, yo que sé, un refresco o una cerveza, ¿vale? Pues en cualquiera de estos establecimientos son muy lujosos, son muy guays, son cool, como lo quieras llamar. Asistir a esos locales, a esos establecimientos de ese barrio, pues te van a cobrar hasta lo que respiras, joder. Así que yo, en tu caso, me lo pensaría. Los precios de metro cuadrado en distintos barrios, lo cual tienes que evaluar mucho el barrio en el cual tú vas a adquirir determinado terreno para poder construir, y asimismo también tienes que ver los gastos que te va a generar para la construcción de la obra. Sobre la media del precio de metro cuadrado en Madrid oscila entre los 2.962 euros. Como veis, el precio se incrementa en relación a la dimensión del terreno que vas a comprar y asimismo la ubicación. Os voy a hablar sobre el presupuesto de ejecución material. Pues en este presupuesto se refiere al precio por metro construido. Asimismo se agregan a ellos los precios de impuestos y licencias correspondientes. El precio dependerá de muchos factores, como por ejemplo las características topográficas del terreno, la superficie de la vivienda y por último la calidad de los materiales, que es muy importante. El presupuesto aproximado para una vivienda unifamiliar en Madrid oscila entre los 900 a 1.300 euros aproximadamente. En relación al estudio del terreno, fijaos, en el plano topográfico el precio ronda entre los 300 a 400 euros. Y si es el informe geotécnico, el precio varía entre 600 a 900 euros. Cuidado. En relación al proyecto básico y de ejecución, pues esto suele rondar sobre el 4 al 7% del presupuesto de ejecución material. Va a depender mucho la complejidad del terreno que se vaya a construir. Para la dirección de la obra lo puedes hacer a través de un ingeniero civil o un arquitecto, lo cual se suele destinar el 2 al 3% del presupuesto de la ejecución material. Y me dirás, Julius, pero yo quiero que me hables sobre las licencias municipales, tasas y escrituras que tengo que efectuar. Pues hombre, el precio varía dependiendo del ayuntamiento correspondiente, pero normalmente oscila entre el 1 al 2% del presupuesto
de la ejecución material. Asimismo, el impuesto de las construcciones, tanto instalaciones y obras, tienes que destinar un 4% de la ejecución material. Pues hombre, asimismo, no debemos olvidarnos la escritura por obra nueva, la cual pues oscila entre el 0,5% del valor total del inmueble. O sea que aquí ya no estamos hablando sobre el valor de la ejecución material, sino que estamos hablando sobre el valor total del inmueble, que son cosas muy diferentes. Cuidado. Más cosillas en relación al alta de suministros, pues para que el registrador de la propiedad dé por válida y habitable vuestra propiedad, tenéis que dar de alta suministros como por ejemplo agua, luz, cable y telecomunicaciones. El precio oscila entre 800 a 1000 euros aproximadamente. Terminada la obra, se empezará a limpiar profundamente y asimismo se empezará a amueblar, ¿vale? Se dice que se suele gastar el 10% de la ejecución de la obra. Asimismo, va a depender la calidad del mobiliario y los elementos decorativos que vas a instalar en vuestra vivienda. Y me dirás, Julius, ¿qué pasa si saco una hipoteca? Pues hombre, está claro que si sacas una hipoteca, los gastos se van a incrementar. Tendrías que, pues, hacer una financiación bancaria. Y además tienes que agregar gastos de notaría, tasación, registro y asimismo, pues, el impuesto de actos jurídicos correspondientes y el interés del banco por la hipoteca efectuada. Pues hombre, como veis, es complicado establecer el precio real para construir una casa. Influyen muchos factores. Precio aproximado para construir una casa en Madrid de 150 metros cuadrados oscila entre los 200 a 300 mil euros. Pero cuidado, no estoy agregando el precio del terreno, ni mucho menos los intereses por una hipoteca. De Madrid al cielo, sí señor, como veis, pues los precios son relativamente altos y como les dije al inicio de este vídeo, Madrid y Barcelona son las principales ciudades de España, los cuales pues los precios por vivienda o por metro cuadrado son relativamente altos. Pues va a depender mucho en qué zona y si también adquieres en este caso una empresa constructora para que pueda construir vuestra vivienda. Espero os haya gustado y haya podido despejar vuestras dudas en relación a dimensiones, requisitos, condiciones y sobre todo lo que todos deseamos saber, el precio de metro cuadrado en Madrid.